Antes de entrar con la manga al codo en América Latina, que fue para lo que lo invitamos, denos su punto de vista sobre lo que está ocurriendo allá en Ucrania. ¿Hay una situación ya irreversible de guerra o cree usted que todavía hay una ventana de poder resolver esto por la vía de la negociación? Yo creo que sí hay una ventana, y la ventana es tal vez más grande de lo que la prensa indica. Yo creo que el fenómeno mediático, como en todo fenómeno político, pero sobre todo hoy en día, está de por medio, y mientras que en Occidente, en Occidente se siente efectivamente, y se habla inclusive que con fecha hoy, de que mediados de febrero invadiría Rusia a Ucrania, del otro lado, la información difiere, y esa otra información no está percolando en la prensa de Occidente. Los rusos han, por ejemplo, lo que los rusos están haciendo básicamente es la misma estrategia que tenían en el pasado, y el hecho de haber puesto tropas en la frontera es una acción de tipo disuasivo por sus propios motivos. El hecho es que en Ucrania mismo, en Kiev, ¿cierto?, no parece haber ese sentido de urgencia, y uno ve los dos lados de la moneda. En un canal que no voy a mencionar, uno de sus enviados hablaba de que la gente estaba buscando refugio, que la gente estaba muy preocupada, y que había inclusive estaban preparativos para salir de Kiev y de otras ciudades. Otras personas en Kiev dicen que las cosas no han cambiado, que todo está común y corriente. ¿Aló? Le escuchamos perfectamente, doctor. Perdón. Que todo sigue igual, que las amenazas de la invasión de Rusia a Ucrania no son nuevas, que tal vez esta vez pues están teniendo más peso político que en el pasado, por la línea roja que trazó Rusia, sobre todo con relación a Ucrania y la OTAN. Pero hay un fenómeno informativo por medio que no creo que contribuya, en todo caso, a calmar las cosas, y la posibilidad de que haya una incursión así, total, armada de Rusia, y el costo político que esto tiene, teniendo además como backdrop el hecho de que estamos hablando de potencias nucleares. Yo creo que a ese punto no se va a llegar. O sea que todavía hay lo que están haciendo es posicionándose, ¿no? Cada uno trata de mostrar su cara más fuerte. Desafortunadamente, o afortunadamente, depende desde qué lado se vea, en el caso de la OTAN y Occidente, a pesar de mostrar una cara unida y de unión, como lo dijo el propio presidente Biden, y lo dijo el director de la OTAN, esa unión no parece estar tan clara, ¿no? No parece estar tan clara, por ejemplo, en el caso de Alemania, que depende tanto del gas natural que le envía Rusia, y que, por ejemplo, se ha negado a enviar armas, ¿sí?, porque sabe que es mucho más delicado para ella, y otros países también que dependen del gas ruso. La OTAN del siglo XXI no tiene nada que ver con la OTAN del siglo XX, donde la unión era prácticamente hermética. En este momento hay fragmentación, y también disbelief, ¿no es cierto? Poca confianza con el background que tiene que ver con Afganistán, y la salida abrupta de Afganistán por parte del gobierno actual. Entonces no hay mucha confianza tampoco en lo que los Estados Unidos puede hacer independientemente. Quien sufre más ahí es Europa, sin lugar a dudas. Estamos en invierno. Esa dependencia del gas natural de Rusia ya la había visto el gobierno anterior, el gobierno del presidente Trump, y le había inclusive jalado las orejas a Angela Merkel, y paralizado el tratado del Nord Stream 2, que es el segundo gasoducto que los rusos construyeron junto con Shell Oil para alimentar Europa. Trump lo había parado, ¿no es cierto? Y le había dicho a Merkel su dependencia como miembro de la OTAN del gas natural ruso
no es aceptable. Inmediatamente llegó el presidente Biden, se reanudó la negociación del Nord Stream 2. Esa dependencia está ahí claramente, y es esa dependencia de gas natural de los alemanes y de otros países. Es un arma muy, muy poderosa, obviamente. O sea que yo creo que hay muchas otras inclusive medidas, las sanciones, por ejemplo, que vendrían de Occidente. Esas sanciones, que en un mundo tan interconectado es imposible que las sanciones no tengan cierta repercusión sobre quien las pone también. Hay empresas grandes en Rusia, ¿no?, que tienen mucho en juego. Hay inclusive esas propias sanciones tendrían ese trickle effect, ¿no?, de que los países que están tratando de hacer una transición energética pues se vean en un momento dado imposibilitados de proveer esa energía a sus habitantes. En el caso de Alemania, que está cerrando sus centrales nucleares. Es un problema energético, es un problema político, es un problema geoestratégico, es un problema de seguridad nacional, visto desde el punto de vista de los rusos, de seguridad nacional y de espacio vital, y también de proyección de poder, obviamente. Pero yo creo que se está exagerando mucho en cuanto a esa inminencia, ¿no es cierto?, tanto desde el punto de vista de la prensa como desde el punto de vista de muchos de los mandatarios de Occidente. Doctor, pasemos a América Latina, porque lo de América Latina realmente desde nuestro punto de vista es casi inexplicable, cuando hemos visto, en el caso mío, que soy de origen cubano, bueno, la destrucción de Cuba tal vez no fue tan aparente, porque ocurrió a partir de los años 60, 70, cuando prácticamente no habían comunicaciones, la televisión era muy limitada en América Latina, no existía la internet, y cuando además el gobierno, la dictadura cubana se agenció de una manera muy eficaz en vender una serie de maravillas y de fantasías en América Latina que convencieron a mucha gente de que Cuba era un paraíso, una especie de reino utópico. La realidad era otra. Cuba ha producido millones de exiliados y la destrucción completa, total, de una nación. Pero en el caso de Venezuela, eso ocurrió ya con la internet, eso ocurrió prácticamente ayer, como aquel que dice, y casi no hay un solo país en América Latina donde no hayan miles de venezolanos exiliados que han tenido que salir huyendo prácticamente con lo que tenían puesto. Entonces, ¿cómo se explica que América Latina esté regresando a un modelo de izquierda que donde quiera que ha llegado ha terminado en la ruina? Argentina con Cristina Fernández, pues sabemos perfectamente lo que ocurrió. En los países de Centroamérica, en la propia Venezuela, la insatisfacción de los mexicanos ahora con el gobierno de López Obrador. Y ya tuvimos a un Manuel Zelaya en Honduras y ahora escogen a la esposa para dirigir ese país. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que es obviamente un tema muy complejo, pero me parece a mí que uno de los asuntos más importantes y que es desconocido por muchos y es algo sorprendente, el hecho de que no veamos que estamos primero que todo invadidos de droga en América Latina. La droga está definiendo mucho de la suerte de los países y de su futuro. La droga ha definido sin lugar a duda la suerte de Venezuela, donde están grandes carteles operando a sus anchas. La droga ha definido el futuro de Colombia, sin lugar a duda, que yo me pregunto ahora que hay tanto candidato, la prensa nunca les hace la pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer con el problema de la droga? Llevamos 8 años los colombianos como los primeros productores del mundo, somos los reyes de la cocaína, y eso no parece estar por ningún lado en la agenda política. Obviamente la droga, no solamente en términos de su consumo, en términos de la penetración de sus dineros en todo lo que tiene que ver con la vida política, social y hasta cultural de nuestros países. Llevamos años bajo ese yugo. Bajo ese yugo, y matan periodistas en México, matan líderes sociales en Colombia, se acusa la corrupción, hay todas las quejas posibles, pero de alguna manera hemos como subestimado de manera casi inconsciente, ¿sí?, la incidencia que tiene el fenómeno de la droga en toda América Latina. Ahora, la droga ha estado en manos de muchos, de personas llamadas de derecha, personas llamadas de izquierda, grupos de derecha, y cada quien ha tenido su turno,
En un momento dado, a final del siglo pasado, se sabía que había grupos paramilitares y grupos que se oponían a las guerrillas comunistas estaban involucrados en la droga. Hoy en día no cabe duda que quien tiene la droga es la extrema izquierda. Y digo extrema izquierda, déjame muy clara, porque si no hay más las FARC, ¿sí? No hay más extremo que las FARC. Es la toma del poder por las armas, hoy en día supuestamente representadas en el Congreso de Colombia por los comunes, pero yo soy, como muchos otros colombianos, de los que no cree que ese vínculo se haya roto entre lo que es su representación política y su lucha armada y sobre todo su involucramiento en el tráfico de cocaína. Estamos hablando de una industria, la gente dice siempre ha sido así. No, no siempre ha sido así. Hoy en día estamos hablando de una industria, y las cifras hablan por sí solas, que puede representar para América Latina el doble del PIB de un país como el Ecuador. Estamos hablando de un estado paralelo que además actúa por fuera de las reglas y que de esa manera ha intervenido todos los países de la región. Acabas de mencionar el ex candidato Zelaya. Se sabe que él estuvo involucrado en asuntos relacionados con la droga. Es que es como tan obvio que América Latina tiene un manto de crimen organizado que lo cobija y que no permite que sus instituciones funcionen de manera transparente. Y a eso se le añade, yo creo, en los últimos tiempos, sobre todo, otro fenómeno muy desconocido por nuestra región, tal vez por nuestro por nuestro parroquialismo, que es que hay otras influencias externas que están llegando y se han aliado con esas mafias de la droga, en este caso los intereses sobre todo del globalismo que están acompañando a estas fuerzas mafiosas, básicamente. Por eso estamos en un sándwich muy difícil contra el cual es muy difícil de luchar. Eso básicamente. Ahora tenemos el Foro de Sao Paulo, ¿no es cierto? El Foro de Sao Paulo ha sido obviamente instrumental en todo lo que ha acontecido. En este momento, Brasil y sus elecciones son para mí tal vez lo más importante que puede pasar en la región en los próximos años. Al fin y al cabo, Brasil es el país más grande, la potencia de Latinoamérica, y ha logrado de alguna manera limpiar hasta cierto punto, porque ahí están tanto las fuerzas de la mafia del narcotráfico o del narcosocialismo, digámosle así, como las fuerzas del globalismo muy presentes. Ahora, esa batalla de Brasil es clave, y otros países están tambaleando también porque se ha perdido, yo no creo que sea un cambio en la opinión, tanto un cambio en la opinión como un cambio en la manera de hacer política, y cuestionando de manera muy álgida los mecanismos democráticos que han sido totalmente corrompidos, ¿no? Eso es un problema muy grave. Pero doctor, Colombia, sí, utilizando una imagen gráfica de las películas antiguas de Disney, ¿no? El lobo feroz. El lobo feroz se trató de hacer pasar por bueno y se disfrazó, pero por debajo de su disfraz se le veían las garras, se le veían los pelos de las patas, se le veían los colmillos, y por mucho que se disfrazó, ni Caperucita ni los demás se tragaron que era el lobo. Tal vez en un principio confundió a alguien, pero todo el mundo sabía que era el lobo feroz. Personajes, por ejemplo, como Gustavo Petro, personajes como Ignacio da Silva en Brasil, un individuo con un largo prontuario delincuente, criminal, de corrupción, siguen orbitando ahí, vuelven de nuevo, se vuelven a postular, y hay toda una serie de encuestas que dicen que pudieran ganar da Silva la presidencia en Brasil. Algunos dicen que es casi inevitable que Petro sea el próximo presidente de Colombia. ¿Cómo es posible que con una vitrina como Venezuela en este momento, los pueblos, las naciones que hoy están más al tanto que nunca, porque cualquier ciudadano con un teléfono celular puede tener acceso a la prensa de todos los rincones del planeta, sigan tragándose esta píldora y dejándose encantar por estos encantadores de serpientes que sabemos perfectamente que por donde quiera que han pasado han terminado produciendo la ruina? Mira, yo creo que
Primero que todo está de por medio ese fenómeno mediático que está prácticamente monopolizado, llámenlo por la izquierda. A mí lo del espectro político en América Latina se me hace un poco desueto y obsoleto, porque hoy en día que uno esté a la izquierda o a la derecha está sujeto, por ejemplo, a los mismos fraudes, a la misma deshonestidad mediática, etcétera, etcétera. Y el ciudadano, en principio, ahora que se habla tanto de diversidad, yo diría que gordo, flaco, negro, blanco, izquierda, derecha, lo que la ciudadanía en Colombia y en otros países, sobre todo después de las lecciones que hemos visto, lo que por lo que deberían velar es por elecciones limpias, ¿no es cierto? Esto está muy complicado, es muy complicado, porque uno dice, como dices tú, ¿cómo es posible que después de lo que se sabe de Lula, pueda volver al poder? ¿Cómo es posible que Gustavo Petro, con su pasado y básicamente con su afinidad estrecha con las FARC, con el ELN, con el Foro de Sao Paulo, que básicamente representa, no izquierda, representa narcotráfico, el poder del narcotráfico. Desestabilización, destrucción de infraestructura, los saqueos y la quema de edificios que hemos visto en Colombia, en Chile, en otros lugares? Sí, totalmente. Eso por un lado, además la plata del narcotráfico, ¿no? Entonces es muy difícil que en estos países donde el crimen organizado está creciendo, está floreciendo permanentemente, pues se pueda obviar, sería muy ingenuo, ¿no?, obviar el hecho de que los enormes dineros del narcotráfico en toda la región están siendo utilizados no solamente para el tráfico mismo, sino para influenciar tanto las instituciones como los partidos políticos. Y algunos dirán, todo el mundo está untado. Pues sí, entonces, eso no es una respuesta muy útil, ¿no es cierto? Si todo el mundo está untado, entonces miremos quién no está untado, porque si en América Latina seguimos a merced de estos narcosocialistas, se pierde la ideología, de alguna manera está en segundo lugar. Hay muchos, sí, dinosaurios que todavía quieren imponer ese socialismo romántico del tiempo de la Guerra Fría, pero lo que tenemos de verdad son unos grandísimos grupos de influencia, no solo mafiosos, también criminales de cuello blanco, ¿no es cierto? Porque eso lo hay más y más, lo que se llaman los jugadores grises, ¿no es cierto? Tanto en el sector empresarial como político. Es muy difícil, esto está muy enredado, y la transparencia en las elecciones es la que determinaría si realmente hay un giro hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué transparencia? Hemos visto ejemplos, es que llevamos ya 20 años viendo en Venezuela ejemplos de fraude, lo vemos permanentemente. Hemos visto ejemplos de fraude en Ecuador, hemos visto ejemplos de fraude en Colombia, ahora los vimos. Que la gente acepte o no el hecho de que ha habido fraude, ha habido dudas muy importantes con relación a la votación en los Estados Unidos también. En el caso de Colombia, y hablamos de Colombia de manera un poco más específica, tenemos en la misión de observación electoral, hay ONGs como el Open Society Foundation. La de Soros, que se ha dedicado a desestabilizar todos los países donde ha podido meter la mano y el dinero. Imagínate, ¿no? Eso es como poner a Osama Bin Laden al frente de un comité para el desarme mundial, si es que estuviera vivo. Exactamente. Yo vi eso desde hace ya algunos años, yo veía que estaba ahí, esta vez dije yo, no, esto no puede ser tan descarado. También aparte de que esa ONG ha estado contra el glifosato, y ya tiene una incidencia muy grande sobre la Agencia Nacional, ahora va a tener una incidencia sobre las elecciones. Pero ¿y cómo el gobierno de Duque no la proscribe y les niega la entrada al país? El gobierno de Duque es bastante admirador de las políticas de George Soros, lo ha escrito, inclusive muy aliado al World Economic Forum. Acaba de escribir un libro con Charles Schwab sobre el cambio climático. Por eso te digo yo, a nosotros nos amenazan dos cosas, y es la convergencia de esos dos poderes que se han aliado, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ¿quiénes son los que han permitido que Colombia sea el rey del narcotráfico durante los 8 años? ¿Cierto? Básicamente, tanto las fuerzas globalistas, que se puede ver básicamente casi un texto escrito por George Soros en lo que llaman Acuerdo de Paz en Colombia, ¿sí?, como el poder del narcotráfico. Estamos en una situación muy grave, y Gustavo Petro, independientemente, digo yo, de la parte ideológica, sin duda alguna, es el más cercano a esos intereses que han destruido a Venezuela,
que han destruido a Cuba, que están destruyendo a Chile. No creo que sea no creo que sea un cambio ideológico generacional, no. Hay una gran manipulación. El instituto que va a hacer la auditoría del conteo de las elecciones en Colombia es uno que inclusive está vinculado con Dominion, con Smartmatic, pero lo que me duele es que ya hemos visto. Yo creo que lo que yo le diría a los colombianos es que usted, como te digo yo, que sea de donde sea y que dentro del espectro político, por favor, todos vigilemos que las elecciones sean transparentes. La vigilancia debe ser el leitmotiv, debe ser la bandera, ¿no es cierto?, de todo colombiano para el futuro de sus hijos, ¿no es cierto? Porque si dejamos que esto se corrompa, como ya se corrompió Venezuela, que somos una misma realidad, al fin y al cabo, ¿dónde está el ELN de Colombia? Así es. En Venezuela. Por favor, es que no pueden disociar Colombia y Venezuela en términos de crimen organizado, ¿cierto? ¿Y quién es el más cercano del gobierno de Maduro entre los candidatos? FARC, ELN, Petro, eso es Foro de Sao Paulo, eso no hay que ser científico nuclear para entenderlo. Y del otro lado tampoco veo mucho aquí, que no hay una oposición real, hay una ignorancia, pero aterradora por parte de muchos de los candidatos otros sobre lo que está pasando a nivel internacional y sobre la incidencia que tienen todas estas influencias globales sobre el país. Ignorancia total, un parroquialismo total, ¿no es cierto? Colombia se termina en la frontera y de ahí para afuera no hay nada más, ¿cierto? Invadida por la misma prensa globalista que básicamente pulula en América Latina, no hay casi espacio para poder ver el otro lado de la verdad. Me parece que definitivamente lo que llaman aquí, lo que llaman derecha, es que derecha en Colombia, como digo yo, lo del espectro político es muy incómodo porque ya se ha desfigurado mucho. Nosotros deberíamos estar pensando más en libertades individuales, que seamos de izquierda o de derecha, en derechos humanos que seamos de izquierda o de derecha. No, esa magnanimidad no la hay. Lo que hay es una politiquería espantosa, con ese backdrop del narcotráfico, con alianzas que no tienen nada que ver con agendas políticas nuevas. Por encima hay algunos debates, ¿no es cierto? Las preguntas siempre son preguntas relativamente o leves o inadecuadas. Cuando uno habla de seguridad nacional y no menciona la droga, yo creo que tiene un problema en el reino de la droga, ¿no es cierto? Hay problemas con la agenda, hay problemas con el mecanismo. Yo estoy muy preocupado con estas elecciones porque Colombia sí es, como muchos lo han dicho, la joya de la corona. exceptando la joya de la corona, exceptando al Brasil en este momento, pero es la joya de la corona. El presidente Duque le ofreció al Foro Económico Mundial que Colombia fuese su núcleo, básicamente. Y hemos visto aquí ya muchísimas de las políticas que provienen del World Economic Forum implementadas en Colombia. O sea que tenemos por un lado los globalistas. Esos mismos globalistas no han dejado arreglar el problema de la droga en Colombia. Y por detrás lo que hay, quien quiera ver en mi canal de YouTube, ahí es un negocio fenomenal, trillonario, ¿no es cierto? La droga en Colombia no ha bajado, llevamos 8 años, ahí se hace un poquito, ahí simbólicamente, que ha bajado. Tenemos esa empresa ahí que suma entre 450.000 millones de dólares a 630.000 millones de dólares anuales, ¿no es cierto? Todavía lo vemos como en los tiempos de Pablo Escobar. Esto está inundado de droga, y si el país, reino de la cocaína del mundo, no la pone como prioridad. Doctor, sería injusto comparar los 4 años de Trump con la presidencia de Biden porque solamente ha pasado un año, pero hay una marcada diferencia entre ambas administraciones, y quisiera su punto de vista de lo que hemos visto en tan solo un año de Joe Biden versus Donald Trump. Pues si el primer año es indicativo de lo que van a hacer los otros 3, la cosa no está nada bien. Aquí hay un fenómeno también mediático, y espero que la gente, que algunos de los que leen solamente el mainstream media o los grandes medios me escuchen. Hay un fenómeno mediático, de la misma manera que gran parte de la prensa se opuso a Trump, ¿no es cierto? Que era sistemático, básicamente para sacarlo del poder. De esa misma manera están escondiendo al verdadero Biden. Pero hay ciertas cosas que no se pueden esconder. Una inflación del 7%, la mayor desde hace 40 años, no se puede esconder. Una migración
de 2 millones, hoy escuché la cifra ya, la nueva cifra, de 2 millones de personas a través de la frontera sur, inclusive personas. Uno de estos indocumentados que pasó por la frontera sur fue el que atentó contra un policía día de ayer o de hoy. Cantidades de criminales sueltos en las calles gracias, entre otras cosas, a los DAs, a los District Attorneys de George Soros, ¿no es cierto?, que los liberan sin fianza, entonces reinciden. El crimen en Estados Unidos. Hay dos cosas que los latinoamericanos no escuchan, muchas que no escuchan, pero dos cosas que no. Por un lado, el problema de la frontera sur está perfectamente abierta. Algunos dicen, ¿por qué nos preocupamos tanto por la frontera de Ucrania cuando no controlamos nuestra propia frontera? Entre esos 2 millones de habitantes que entraron, un país como los Estados Unidos, que tiene enemigos, ¿no es cierto? Enemigos además que se han fortalecido, como en el caso de todo lo que tiene que ver con Oriente Medio, el propio Afganistán, el propio Al-Qaeda, el propio ISIS, ¿no es cierto? Es casi obvio, ¿no es cierto?, que una frontera totalmente permeable constituye un problema de seguridad nacional. Es más, estaban viendo aviones transportando a la gente de noche, lo vi hoy en un canal. Llegan migrantes, hay vuelos nocturnos que los transportan a otras ciudades de los Estados Unidos y los dejan ahí. Ahí a Estados Unidos, y si lo ponemos en el contexto de lo que está pasando a nivel más global y de las intenciones que tienen con el Great Reset, los del World Economic Forum, etcétera, una de las metas del globalismo, de ese nuevo orden que quieren establecer, es debilitar a los Estados Unidos, y para que haya una serie de naciones que sean las que dirijan, junto con las corporaciones multinacionales, la suerte del planeta. Con ese propósito en mente, estamos viendo cómo Estados Unidos está en caída libre desde el punto de vista energético, ¿no es cierto? Básicamente porque están haciendo un cambio brusco de un modelo energético a otro sin ningún tipo de transición, lo que tiene implicaciones laborales, lo que tiene implicaciones inclusive desde el punto de vista de provisión de energía, ¿no es cierto? Porque no todas las energías verdes son tan reliable, tan confiables como lo eran las energías fósiles, sin entrar al tema de cambio climático y todo esto. La economía, por favor, ¿no es cierto? Están tratando de pasar un paquete que afortunadamente dentro del propio Partido Demócrata hubo oposición, un paquete trillonario en un momento en que la inflación está al 7%, ya próximamente van a subir las tasas de interés, inclusive para poder luchar contra la inflación. La economía está hecha a pedazos, recordemos muy bien, y eso quiero dejarlo claro, que la economía del presidente Donald Trump fue la mejor economía en la historia de los Estados Unidos, hasta que se la derrumbaron. Esto que quede claro, el menor nivel de desempleo, de negros, blancos, asiáticos, eso que quede claro, eso fue lo que perdieron. Ahora, ¿qué más perdieron? Pues, perdieron la presencia a nivel internacional. Afganistán fue un fiasco que no tiene, es decir, que si la prensa fuera más honesta lo tendría, el hecho de que se hayan quedado americanos atrás, pero además el hecho de que hayan dejado, óiganme bien la cifra, $83 mil millones en armas a sus enemigos. ¿No es cierto? Salieron de Afganistán, ahora Irán ha progresado, ya no tiene ese, porque, y se me hace muy importante, una cuestión que tiene que ver con policy, con política. La política de Donald Trump se llamaba peace through strength, la paz a través de la fuerza. Eso es lo que se llama la disuasión. Si un país quiere hacerle algo a Estados Unidos o a alguno de sus aliados, sabe que la respuesta de los Estados Unidos será firme y definitiva, pero eso no es lo que saben los países hoy. Ya se dieron cuenta en Afganistán. Entonces, esa disuasión que hacía parte de del meollo de la política exterior de Donald Trump, que era el peace through strength, se acabó. Ahora lo que tenemos es weakness, debilidad, y obviamente se va el gato y todos los ratones aprovechan. O sea que tenemos, por un lado, Ucrania y Rusia, ¿no es cierto?, en el cual los propios aliados se fragmentan y tampoco hay mucha confianza, precisamente después de lo de Afganistán, en el propio Joe Biden, ¿no es cierto? Por otro lado, 39 aviones en el espacio aéreo de Taiwán, de manera casi simultánea a lo que está pasando en Ucrania. De Corea del Norte lanzando misiles todos los días hacia Japón y hacia el mar, hacia el Océano Pacífico, cosa que no ocurrió durante los 4 años que Trump estuvo en la Casa Blanca. Totalmente. Mira, yo puse por ahí un tweet. Dije yo, recordemos, for the record, para el registro, 4 años de paz mundial, pero esa paz mundial se logró
por esa política de fuerza, ¿no es cierto? Y de fuerza, no de atacar, es de mostrar una posición de fuerza. En el momento en que tú muestras una posición de fuerza firme, ¿no es cierto? Y no como hizo, por ejemplo, Barack Obama, que cruzaban las líneas rojas y él dejaba que las cruzaran y volvieran a pasar, pero una política firme, como la que mostró el presidente Trump, pues todo el mundo estuvo tranquilo. Ahí no había nada. Rusia no se hubiera atrevido por Ucrania, inclusive, como dije yo, el propio Trump había advertido a Alemania de esa dependencia. En el caso de Irán, tampoco, ya los tenían básicamente vigilados. En el caso de Corea del Norte, pues hasta el propio Trump fue a Corea y Corea estaba callado, ya empezó de nuevo, ¿cierto? Y en el caso de China, pues ni hablar, ¿no es cierto? En el caso de China, la apertura del gobierno Biden a todo lo que es China es aterradora, realmente aterradora. Doctor, para concluir, lo invitamos a que lea este nuevo libro que acaba de sacar el periodista investigativo Peter Schweizer, que desnuda, entre otras cosas, cómo la familia Biden ganó más de $30 millones de los chinos comunistas, inclusive de chinos que estaban en el aparato de seguridad a nivel del Ministerio de Seguridad y Ministerio del Interior de China, que eran socios de Hunter Biden, el hijo del que entonces era vicepresidente de los Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Son cosas verdaderamente insólitas que están ocurriendo delante de nuestras propias narices y que realmente nos indican de que los Estados Unidos tienen sus peores enemigos intramuros en este momento. Los de afuera lo sabemos, los de afuera más o menos están identificados. Los peores enemigos están acá entre nosotros y algunos de ellos en los círculos más altos del poder. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo se llama? Quiero verificar el canal de YouTube para que la gente lo pueda ver y ver sus análisis. El canal es GPQ, Geopolitical Questions. Si no lo encuentran directo por GPQ, pueden poner Omar Bula YouTube y seguramente saldrá. Perfecto. G de Gustavo, P de Pablo, Q de Quiñones, GPQ. Exactamente. Un fuerte abrazo. Gracias. Karinés y Agustín, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande. Un abrazo para usted. Omar Bula Escobar, especialista en gestión empresarial, analista en temas de geopolítica y exdirector de la ONU.